Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de hoy y tal como está ya programado, hoy día nos toca uno de los temas fundamentales de la psicología. Estamos hablando de la personalidad. Este tema de personalidad ya lo habíamos anunciado semanas atrás. Es un tema que no solamente le compete a aquellas personas interesadas en el campo de la psicología, sino también a personas que se interesan por dar una buena imagen para las otras personas. Eh, como sabemos, cumplimos una serie de roles. El rol de hijos, el rol de miembros de una sociedad, el rol de estudiantes o de docentes, en fin, tenemos diferentes roles y en cada uno de ellos mostramos un lado de nuestra personalidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ese lado de la personalidad va a permitir que las personas que nos escuchan, que nos ven, van a lograr una imagen de nosotros. Por ello, generalmente se habla de que debemos dar una buena imagen de nuestra personalidad. Bueno, vamos a tocar este tema, a ver cómo es que tenemos acceso a una serie de aspectos que los especialistas han desarrollado a lo largo de estos últimos tiempos. Primero, necesitamos saber qué cosa es la personalidad. Los especialistas nos dicen de que la personalidad constituye un patrón único de pensamientos, de sentimientos, de conductas de una persona y que este patrón único persiste a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. Esto equivale a decir, en otras palabras, de que cada uno de nosotros tiene su personalidad y esa personalidad es producto de una serie de circunstancias que poco a poco han ido construyéndose a lo largo del tiempo. De tal manera de que aún en un momento determinado de nuestra vida, nuestra personalidad se manifiesta de una manera clara, transparente. Y esto es lo que se espera. Sin embargo, sabemos, gracias a los estudios de la psicopatología, de la personalidad, de que hay ciertas personas que pueden tener algunas tendencias psicopatológicas, vale decir, enfermas de personalidad, y que simulan comportarse de una manera que realmente no constituye su naturaleza. Pero ese es tema aparte. Vamos a ver lo que es personalidad dentro del punto de vista de la normalidad. Decíamos de que este patrón único tiene que ver con lo que pensamos, lo que sentimos y de qué manera actuamos. Eso es lo que constituye nuestra personalidad. Sin embargo, aparentemente existe una unidad de criterios en cuanto al concepto y definición de personalidad, pero esto no es así. Por ello es que existen las teorías de personalidad y entre ellas, como podemos observar, existen las teorías psicodinámicas. ¿Qué son las teorías psicodinámicas? Estas teorías consideran que la conducta, nuestra conducta, es el resultado de la dinámica psicológica dentro del individuo, que ocurre dentro del individuo. Generalmente los psicodinámicos dicen de que la persona tiene una serie de conflictos que los van poco a poco desarrollando a lo largo del tiempo y que tienen su origen en la niñez. Muy a menudo estos procesos ocurren fuera de la conciencia. Esto significa de que nosotros no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo y que sencillamente cuando actuamos de manera inconsciente. ¿Quién es el principal representante de la teoría psicodinámica? Es nada menos que Sigmund Freud. ¿Y qué nos dice la concepción freudiana de la personalidad? Freud nos habla de que la estructura de personalidad del individuo está formada o está estructurada por tres sistemas: el sistema del ello, el yo y el superyo.
¿Cuál es el sistema del ello? El sistema del ello es el conjunto de, vamos a llamarle así, fondo vital, lo que decía en algún momento Philip Lerch, es nuestro fondo vital, es donde están nuestros instintos, tendencias, pulsiones, necesidades. Ese es nuestro ello. Entonces, el ser humano como organismo necesita satisfacer esas necesidades, esos impulsos, esos deseos. Por ello es que nos hablaba Freud de que el ello, que está en el fondo de nuestra personalidad y que es de naturaleza inconsciente, está regido por el principio del placer. Ahí están los impulsos, repito, y los deseos inconscientes. Luego, cuando el ser humano empieza a desarrollarse y a tener conciencia del mundo, aparece el denominado yo. El yo es la segunda instancia o el segundo sistema dentro de la estructura de la personalidad. ¿Qué cosa es el yo? El yo representa nuestra parte lógica, nuestra parte pensante, nuestra reflexión de lo que ocurre, no solamente en lo que se refiere a nuestras sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos, sino también a valorar lo que ocurre fuera de nosotros, la realidad. Y entonces, ¿cómo enfrentamos la realidad? Pues a través de la racionalidad, de la lógica, del pensamiento. Entonces, el yo es esa parte de nuestra personalidad que piensa, a diferencia del ello que no piensa, sino que solamente necesita satisfacer una necesidad, un instinto. Bien, y el tercer sistema que complementa ya a esta personalidad según las teorías psicodinámicas y específicamente el aporte de Sigmund Freud, es el denominado superyo. ¿Qué cosa es el superyo? El superyo es algo así como nuestro guardián moral y se compone, según Freud, de dos aspectos. Por un lado está el buscar nuestra perfección, ¿no? Un yo ideal, o sea, lo que queremos es cada vez ser mejores, mejores personas, tener mejores valores, expresarnos de una manera transparente, auténtica, y por otro lado está lo que se denomina la conciencia moral, que cuando hacemos algo, pues sencillamente nos sentimos mal de que haber realizado esa acción y que por lo tanto merecemos, quién sabe, algún castigo. Bien, esta es la teoría de Freud. Freud también nos dice de que este yo, que es el aspecto reflexivo, pensante, lógico, es incapaz de controlar los impulsos del ello. O sea, el ello es tan fuerte, los instintos son tan fuertes en nosotros, que el yo ya no es capaz de controlarlo. De tal manera que sea aceptable para el super yo, o sea, para que nosotros nos sintamos de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, esto hace que el ser humano, o su personalidad específicamente, experimente ansiedad y recurra a lo que él ha denominado los mecanismos de defensa del yo. O sea, los mecanismos de defensa siempre los tiene el yo. Y estos son la negación, la represión, la proyección, la identificación, la regresión, la intelectualización, la formación reactiva, el desplazamiento y la sublimación. Bien, como tarea para ustedes, estimados alumnos, van a revisar la teoría de Freud y van a indagar, van a investigar qué es cada uno o qué significa cada uno de estos mecanismos de defensa, ¿no? De tal manera que para la próxima semana me van a traer esta tarea. También nos habla Freud de que la libido, que es la energía psíquica derivada de los impulsos de los instintos, tiene su desarrollo, expresa su desarrollo. Y este desarrollo se da a nivel de etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, de latencia y genital. Esto constituye entonces para ustedes la segunda tarea. O sea, la segunda tarea va a ser que ustedes
también indaguen, descubran, investiguen acerca de las etapas del desarrollo psicosexual según la teoría de Freud. Muy bien. Otro de los representantes de las teorías psicodinámicas es Carl Gustav Jung. Jung fue uno de los psicoanalistas psicodinámicos que trabajó muy cercano a Freud, formó parte precisamente de este triángulo de representantes del psicoanálisis conjuntamente con Adler. Freud, Jung y Adler constituyen pues la tríada de representantes varones, vamos a llamarlo así, de la psicología psicodinámica. Sumado a ellos está también Karen Horney, ¿no? Que vamos a verla luego en algún momento. Carl Jung nos habla, el aporte de Carl Jung es el siguiente. Si bien es cierto, por un lado, Freud nos hablaba de que los niveles mentales son el consciente, el preconsciente y el inconsciente, Jung nos habla de que existe un inconsciente que es personal, pero también existe otro inconsciente que es colectivo. Y él nos habla también de los arquetipos, que son formas de pensamiento desarrolladas a lo largo de muchos años y los cuales dan lugar a imágenes mentales, representaciones mitológicas. Uno de los arquetipos más conocidos es el de la persona, precisamente, de ahí se deriva el término de personalidad, el de ánima o animus, ¿no? Que son también arquetipos y que expresan rasgos femeninos o masculinos, si es que son en un varón o en una mujer. Pero Jung también es si se quiere, representante de lo que ahora conocemos como la persona extrovertida o introvertida. Sabemos que los extrovertidos se interesan en otras personas, en el mundo en general. Los introvertidos más bien dirigen su mirada, su interés a su propio mundo, su mundo privado, ¿no? Son más inhibidos socialmente, el extrovertido más bien es el que participa en reuniones, etc. Esto es lo que nos aporta Jung. Por otro lado, Adler nos habla del complejo de inferioridad, que esto ocurre cuando el individuo se fija tanto en sus sentimientos de inferioridad que se queda paralizado por ellos y que por ello necesita compensar este sentimiento de inferioridad para poder superar sus debilidades reales. ¿Qué pensaba Adler acerca de la personalidad? Pues él creía de que la gente posee motivos positivos innatos y se esfuerza por alcanzar la perfección personal y social, ya que es consciente de que no es una persona perfecta. Y así tenemos a Karen Horney. Karen Horney es una de las psicoanalistas alemana muy reconocida en el campo de la medicina. Ella fue una médico psiquiatra y trabajó muy ligada a su teoría. Ella tenía la práctica clínica, veía pacientes y poco a poco fue elaborando su teoría donde define a la ansiedad como la fuerza motivadora más fuerte que tiene el individuo y que lo empuja a tener ciertas tendencias, que ella les llamó tendencias neuróticas. Entonces, para Karen Horney, y aquí termina la clase de hoy con estas teorías, nos dice de que las personas pueden clasificarse en estos tres grupos: al grupo de sumisión, al grupo de agresión y al grupo de desapego. ¿Cuáles son los de sumisión? Los de sumisión son aquellas personas que están buscando siempre la aprobación, buscando a alguien que se apiade de ellas, que tenga afecto por ellas, que haga las cosas por ella, o sea, es una persona completamente sumisa donde no tiene mayormente decisión propia. Otro grupo lo constituyen las personas agresivas. Son personas que están en contra de las personas, en contra de la gente, en contra de lo que opinan. Siempre dicen no, siempre dicen esto no es así, esto tiene que tener otra forma, en fin, no están de acuerdo con casi nada de lo que ocurre a su alrededor. Y las de desapego, como su nombre lo indica, son personas completamente independientes. Ellas creen de que los problemas los pueden resolver solas, que no dependen de nadie y que el mundo casi no les interesa. Entonces, si nosotros de alguna manera nos comportamos
sumisos, agresivos o en desapego, para Karen Horney es normal. Pero si una persona solamente es sumisa o solamente agresiva o solamente desapegada, ahí sí podemos hablar de que existe una psicopatología, que por lo tanto hay una neurosis de por medio. Muy bien, con esto terminamos pues nuestra exposición. Será hasta la próxima clase. Gracias.